Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de cuarto grado, siendo hoy ya 30 de abril del año 2021. A las 9 estamos iniciando esta primera sesión y vamos a dar un lapso para que vayan ingresando los estudiantes a la plataforma de Zoom. Bien, y estamos ya a poco de terminar este curso. Hoy vamos a dar ciertas instrucciones y mientras los estudiantes se preparan para ingresar, hoy vamos a tener el tema número 8, que es el romanticismo. Y ya vamos a preparar nuestro material con el que vamos a trabajar el día de hoy con asistencia del estudiante Nayel. Bien, entonces vamos ya a dar inicio, no sin antes hacer un breve análisis de lo que hemos estado viendo en literatura. Pues hemos estado estudiando desde los tipos de género hasta la evolución literaria, comenzando por la literatura hebrea, la hindú, la china, llegando a la literatura medieval que estuvimos viendo en clases pasadas y tras de ella analizar cada uno de los elementos que va caracterizando a cada aspecto literario de la época. Es muy interesante ver todo este avance, vamos a decirlo, avance evolutivo de lo que ha sido esta, estas obras que se han presentado dentro de lo que es la literatura correspondiente a cada época. Estuvimos viendo la literatura realista en clases pasadas, la literatura donde se buscaba eh, mostrar los hechos utilizando el género narrativo a través del subgénero de la novela. Y buscaba más que todo la razón
y omitir lo que era la imaginación y la fantasía. Entonces, hoy vamos a ver un poquitico más de lo que es ese paso de lo que es el neoclasicismo a lo que fue la literatura realista y el paso, el trance o el auge de lo que es el romanticismo. Y dentro del romanticismo, bueno, vamos a tener la presencia de la obra de Víctor Hugo, una obra muy buena, y vamos a analizar un poco lo que es el análisis de lo que es la obra Los Miserables. Ahora bien, vamos a compartir pantallas. Estamos iniciando a la primera sesión. Mire, pueden observar literatura de cuarto grado parte 1. Es el curso que estamos dictando actualmente. Y ahora vamos a compartir nuestra pantalla, nuestro material que siempre les traigo a los estudiantes. Voy a, un momentico muchachos, voy a hacer una migración del internet. Bueno, no he presentado ningún inconveniente. A veces el internet se pone un poquitico, como digo yo, complicado. Y aquí es donde debo estar atenta. Entonces, por acá muchachos, chicas, vamos a dar la presentación desde la diapositiva actual. Y tenemos un concepto de lo que es el romanticismo. Obviamente que dentro del romanticismo vamos a estar un poquiticos empalagaditos, ¿no? De puro amor. Y es que el romanticismo es un movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar hacia finales del siglo XVII y principios del siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, para luego extenderse a todo el mundo. Entonces, como puedes darte cuenta, también así como el realismo literario, como el neoclasicismo, la literatura medieval, ambos todos fueron movimientos artísticos, pero cada uno tenía una característica muy distinta. Para este caso se inicia en Inglaterra y luego a extenderse en todo el mundo. Recordando que no todos los que estaban en esta corriente, o sea, no todos los escritores que estaban en esta época se iban a inclinar por la época del romanticismo. Eso sí, manténganlo siempre presente, porque habían todavía quienes permanecían con los demás, las demás corrientes. Habían quienes permanecían consideraban el Renacimiento eh, la mejor manera, otros consideraban el neoclasicismo, el medievalismo, X. Entonces mantenían sus corrientes. Entonces se extendió así como la moda. Entonces copien este concepto en sus apuntes de cuaderno. Bien, y ahora nos vamos a las características. Y es que dentro de las características del romanticismo, el romántico exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. El espíritu creativo resultaba más importante que la estricta adhesión a las reglas de la sociedad. Aquí pudiésemos empalagarnos con Romeo y Julieta,
pero realmente Romeo y Julieta no es de esta corriente. Pero dentro de estas características que estoy mencionando, sí, una de las características principales del romanticismo es que exaltaba mucho la belleza, los ideales, la libertad, los sentimientos. Era cuando se apega mucho a los sentimientos, pues ahí florecen muchas cosas, florece esa sensibilidad humana que todos tenemos, ¿no? Ese amor, no nada más a una persona, no nada más a un hombre o una mujer, sino amor a la naturaleza, amor a hacer las cosas bien. No sé si les ha pasado en sus trabajos, de repente no tienes edad corta para trabajar, pero hay personas que sienten amor por su trabajo y lo hacen de una manera apasionada. Vamos a ver otra característica más, y es que el artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y lo angustiaba. Por eso las obras suelen representar épocas pasadas o lugares lejanos. El artista se refugiaba en sí mismo y se aislaba de la sociedad. Entonces, por acá podemos observar que muchos de estos artistas tendían a escribir en otras épocas. Y eh, tendían pues a representar sus obras de esta manera porque de alguna forma estaban, eh, como se dice, cargados de tantas cosas malas que estaban viviendo, porque el romanticismo pues se dio en una época fuerte y el romanticismo rompió con todas las ideas de la ilustración y el neoclasicismo, que ya vimos en clase pasada el neoclasicismo, pero buscaba destacarse a través no nada más de la literatura, sino de la música, del arte. Y entonces mucho tiene que ver la inspiración también con la naturaleza. Entonces, una cosa que sí voy a aclarar es que no hay que confundir el término romántico con su significado actual al romance. Una cosa es romántico y una cosa es romance. Entonces, hay quienes consideran en esta época como comienzo del romanticismo las baladas líricas de William Wordsworth y Samuel Coleridge. Entonces, también otros aseguran que este movimiento comenzó una década antes. En vez de comenzar en el siglo XVIII, creen que comenzó en el siglo XVII. Pero eso es un supuesto. Entonces, como nos dimos cuenta que en Alemania fue, en Inglaterra, Alemania y Francia fue que se originó este movimiento, pues, en Alemania el romanticismo en la literatura pues surgió de la mano de Johann Wolfgang con Clement y los hermanos Grimm dentro del ámbito de la filosofía, y también se destacaron muchos personajes como Johann Friedrich y John Willem. Entonces, luego de la Revolución Francesa, el romanticismo penetró en Francia y por eso es que el artista buscaba de una manera u otra escapar de esa realidad mediata, esa realidad que lo abrumaba, y se sumergía en escritos que lo podía realizar basado en épocas pasadas, lugares lejanos, lugares fantasiosos. Y por su parte, pues otra característica del romanticismo es la subjetividad, pues el movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. El miedo, la pasión, la locura y la soledad fueron algunos de los temas más presentes en las obras románticas. Otras características más que podemos ver del romanticismo, pues, es el individualismo. También exaltaba la figura del individuo como el centro de la creación, algo así como lo que vimos en el Renacimiento, pero no tan elevado, pues. También otra característica del romanticismo, pues, es la originalidad y el nacionalismo, que, bueno, exaltaba los valores de la historia, la identidad y
como les comentaba al principio de la clase, pues el romanticismo no es nada más que el amor hacia el hombre, una mujer, no. También a la naturaleza, a la patria, ¿ves? A otros ideales más que se pudiesen tomar en cuenta. Buscaba también destacar emociones, la pasión, la imaginación y los sentimientos sobre la razón. Entonces, buscó romper con todas las normas clásicas y académicas que habían en el neoclasicismo. Entonces, eh, copien esto en sus cuadernos, por favor, y ya para antes de finalizar esta primera sesión le voy a dar unas orientaciones del examen final. Ya a partir de este momento no admito más estudiantes en la plataforma Zoom debido a que ya son las 9:15 de la mañana y los estudiantes deben entrar a más tardar a las 9:05. Entonces no admito ya más estudiantes, dejo constancia dentro de la plataforma Zoom a través de este video que no voy a admitir a estudiantes con retardo. Así que tengo la asistencia nada más de Juan David, quien acaba de ingresar, y Nayeli. Y mientras copian, tengo estudiantes que están copiando. Bueno, tomen nota. Dentro de los temas del romanticismo, pues podemos destacar varios, y es que también está la exaltación del yo, ese individualismo y subjetivo que señalo aquí en la última característica, y es que el hombre se interesa por su interior y se comienza a tomar el gusto individual y no la belleza universal. También otro tema dentro del romanticismo es el héroe rebelde, idealista, inconforme y soñador. La melancolía como reflejo de un quiebre interior, el desengaño, pues los románticos rechazan su tiempo y se sienten que la vida es injusta y fugaz. La evasión como medio de escape y que de esta vida, bueno, dentro de muchas obras hay como una inconformidad, pues un desencanto, y busca como tema la evasión hacia el escape. Entonces, por eso a algunos románticos les gusta lo que es lo exótico. Y la naturaleza silvestre y hostil, pues, eh, como les comentaba, pues no es nada más el amor al, a las personas, también es a la naturaleza, a los ideales, a la historia, a la patria. Y también dentro de mucho de parte de los temas de lo que es el romanticismo, tenemos la libertad, esa forma especial, poética, pues ya el poeta no se siente atado a esas rigurosas eh, reglas métricas que debe tener un poeta. Ya tenía un poco más de libertad de escribir, de redactar sus poesías. También había originalidad, pues así como había creatividad, pues lo que no se quería era que hubiera una imitación, sino una creatividad, originalidad de cada persona que plasmaba sus escritos. También tenemos el tema del amor y la muerte, pues el romántico, bueno, le encanta estos tipos de temas, donde se aprecia el amor también por el mismo, un amor eh, por el amor mismo, pues, pero también la finitud de la vida y proximidad de la muerte.
Y hay muchas obras que están redactadas así del romanticismo donde hay estos contrastes de amor y muerte, o sea, mucho amor, pero con un final muy triste. Y le gustaban entre los temas, pues se pudiese mencionar eh, lo que es la esteticidad, cuidando la esteticidad, pero sin muchas reglas métricas de lo que en otras corrientes se veían. Y por acá, en la siguiente lámina, vamos a mencionar algunos representantes de el romanticismo y tenemos a Johann Wolfgang Goethe o Johann Wolfgang von Goethe y es considerado uno de los máximos representantes del romanticismo, así como su padre, puesto que Goethe fue el autor de la obra Carta al joven Werther, libro publicado en 1774 y pues fue publicado por este autor alemán. Y entonces tenemos aquí que también Johann Wolfgang von Goethe fue también un poeta y novelista alemán junto a Johann Gottfried, quien creó Sturm und Drang, que fue el movimiento literario que dio inicio en esta época del romanticismo. Venía con ideas individuales, la subjetividad del artista, las emociones, y bueno, parte de sus obras más importantes, pues tenemos Fausto, Prometeo y las desventuras del joven Werther, que es la que tenemos acá, Cartas al joven Werther o las desventuras del joven Werther. Luego tenemos acá a Johann Schiller o Schiller. Y Johann, podemos mencionar de él que él es autor de la novela romántica Guillermo Tell. Y este personaje eh, también tuvo un poemario que es El Caballero de Steubenburg. Y este escritor y poeta alemán contemporáneo con Goethe es considerado también uno de los máximos representantes del romanticismo. Entre algunas de sus obras, de sus más importantes contribuciones fue la de ser fundador y parte bastante activa del grupo Los Románticos Alemanes. Y aparte de Johann y ambos se llamaban Johann, ¿no? Qué curiosidad, no había notado esa relación. También tenemos a Alexander Dumas, pues Alexander Dumas fue un novelista francés. El romanticismo se inició en Inglaterra, luego pasó a Alemania y Francia. Y aquí tenemos entre los representantes de Francia, Alexander Dumas y fue un novelista que representó el romanticismo de ese país y también se destacó en la dramaturgia, en sus obras pues adquiría una popularidad y entre ellos tenemos una de las obras como Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo y 20 años después. Tenemos un famoso que es Víctor Hugo, del cual vamos a analizar una de las obras de él llamada Los Miserables y tenemos que es conocido como Víctor Hugo, que fue un poeta lírico, novelista, dramaturgo francés, que se erigió como uno de los más importantes escritores de esta nación europea, así como uno de los autores románticos más importantes de Francia, autor de Los Miserables y de otros grandes clásicos de la literatura. Víctor Hugo destacó por conjugar a la perfección la preocupación y el compromiso social con el alma romántica que recorría Europa. Es considerado uno de los autores franceses más importantes de la historia y es uno de los principales exponentes, como lo señalé, de lo que es el romanticismo literario. También parte de sus obras, aparte de Los Miserables, pues tiene Nuestra Señora de París y Cromwell. Copien estos sus cuadernos porque este, eh,
por acá puede salir en el examen. Todavía no he diseñado el examen. Hoy les voy a dar indicaciones de la fecha del examen. También tenemos a otro famoso llamado Edgar Allan Poe o Edgar Allan Poe. Pues fue un escritor y poeta también estadounidense. Aunque el romanticismo comenzó en Inglaterra, pasó a Alemania y Francia, luego se extendió al resto del mundo. Y es por ello que nace este poeta estadounidense que es referencial. Pues él es reconocido mundialmente por cuento corto. Y además contribuyó al desarrollo de la novela gótica, los cuentos de terror, eh, encerraba un poco de ficción dentro de sus obras y entre ellas tenemos pues El Cuervo y los crímenes de la calle Morgue. También tenemos a la escritora británica Emily Brown, no se las apunté en las láminas porque consideré que los más importantes son los que les estoy mencionando, que son los más destacados. Ahora bien, esta escritora británica está con su obra Cumbres Borrascosas, que escribió bajo el seudónimo masculino. Es considerada la expresión máxima del romanticismo literario inglés. Y por otra parte tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, que fue un poeta español, pero también destacó la narrativa y formó parte también de un romanticismo tardío. Y es reconocido por su lírica. Pues en su lírica hay mucha sensibilidad. Y entre sus obras tenemos rimas y cartas desde mi cédula. Un dato curioso e importante es que dentro del romanticismo, aunque también se destacó en todos los auges de la cultura, pero se destacó también dentro de lo que es este movimiento artístico, se destacó en la música y en el arte, más todavía, pues en la música hay un dato curioso, y es que en esta época del romanticismo se conoce a Ludwig van Beethoven. Entonces tenemos aquí a Beethoven, quien fue un compositor y pianista alemán que es muy reconocido mundialmente por sus grandes obras a través de la música como Sinfonía número 9 y Sinfonía 5. Entonces, eh, él representó, Beethoven, dentro de la música, lo que fueron los fines del clasicismo alemán y dio inicio a los principios de lo que fue el romanticismo. Él estuvo entre esas dos épocas, pero se destacó mucho en el romanticismo y así pudiese mencionarle a Chopin y otros más. Pero en este caso, bueno, Beethoven lo menciono como un dato curioso, pues estamos en una época de la corriente romántica, del romanticismo, perdón, y entonces había muchos destacados dentro de estas obras. Bien, sí, es que se me pone inestable un poquito el internet. Ahí no puedo hacer mucho. Bueno, copien aquí los aspectos de Víctor Hugo, lo que les puedo mencionar que tengan presente una de sus grandes obras como lo es Los Miserables. Copien esto en sus cuadernos para apuntes del mismo. Y bueno, estamos a 12 minutos de finalizar esta primera sesión, nada más con la asistencia de Juan David y de Nayel, quienes han estado presentes en esta clase.
Mientras toman los apuntes, pues, como les mencioné, pues el romanticismo literario fue la vertiente literaria que se desarrolló durante el siglo XVIII, nacido en Alemania y expandido al resto de Europa y América. Las obras producidas durante este periodo pues se caracterizaron por ser un canal para transmitir las emociones en el que deja la razón para privilegiar a la imaginación. Algo que en el realismo literario se omitía. Ya no querían trabajar con la imaginación, sino querían que tuviera por encima la razón a través del uso del género de la novela, el género narrativo. Entonces, la literatura de esta época pues rompe con todas las escrituras clásicas, totalmente, porque desarrolla nuevos formatos y nuevos géneros, como la novela gótica o la novela histórica, cosa que no se veía en corrientes anteriores. Sí había novela, pero las novelas eran como un medio para exponer, poner de manifiesto toda la situación difícil que estaba aconteciendo. Era como así como la prensa, un canal. Dentro del romanticismo, pues se busca rescatar la identidad nacional, las herencias culturales del pasado. Por eso es que el romanticismo no es nada más que, ay, que la chica pobre, el caballero rico con su caballo. No, no es nada más eso. Los artistas románticos, pues, los artistas del romanticismo buscaban la libertad creativa, resaltar mucho la individualidad y la subjetividad. Al utilizar la escritura, pues de esta manera podían transmitir sus emociones y sensibilidad. También utilizaron la naturaleza como fuente de inspiración. Y es que a quién no le inspira la naturaleza. Si usted se va para uno de los paisajes donde yo les mostré la obra de Vida Retirada de Fray Luis de León, pues un paisaje así con un riachuelo tan celeste, con flores, pastos, una pradera hermosa, pues yo creo que usted se va a inspirar mucho para realizar su trabajo, sus estudios, claro que sí, es como relajante. Y bueno, es extendida la figura de este escritor romántico como un individuo rebelde, pues lo sumen los sentimientos de la melancolía y a veces la incomprensión. Entonces, dentro de esta corriente, pues vamos a tener la presencia de la obra Les Miserables. Los Miserables, y esta obra es bastante interesante. No es mi favorita, pero sí es bastante interesante. Y por acá, Los Miserables es considerada una de las más grandes obras escritas en el siglo XIX, pues en ella se puede hallar sobre el razonamiento del bien contra el mal, la ley, la justicia, lo político y hasta la religión. Así que no es nada más puro amor y besitos, no señor. Copien este primer punto de Los Miserables.
Bien, entonces por acá tenemos otro aspecto y es que la historia comienza con el protagonista Jean Valjean. Y es que Jean Valjean, que escapa de la prisión al estar condenado por un crimen de manera injusta, pues él cree que al poder escapar, pues puede vagar por las calles. Pero ¿qué pasa? Que mientras vaga por las calles está desamparado hasta que el destino lo pone en la puerta de el Monseñor Charles Bienvenu. Él mismo lo recibe en su hogar y el tiempo que desee. Lo que Jean Valjean va a ignorar es quién, ¿verdad? ¿Quién es este señor? Sin importarle la buena acción que el señor Monseñor hizo por él, pues él decide robarle media docena de cubiertos de plata mientras que su anfitrión dormía. Entonces, este protagonista, pues, él se escapa de la cárcel porque él cumplía una condena, pues, injusta. Y Valjean, pues, andaba tan desamparado y en medio de ese escape que hizo, pues, tuvo la suerte de toparse con la puerta del Monseñor y este mismo le da hospedaje. Lo que no va a pensar el Monseñor es que este chiquillo lo va a robar. Le va a robar o le va a hurtar una media docena, de cubiertos de plata, mientras este monseñor estaba durmiendo. Jean Valjean pues abandona la casa en medio de la noche, pero para su mala suerte es apresado por la policía mientras intentaba huir. La policía lo lleva de regreso a la casa del monseñor, a quien le explica la situación, pero la sorpresa para el protagonista es la siguiente, y es que el monseñor declara que no ha habido ningún problema alguno, pues él le había regalado esos cubiertos. Entonces, el joven se queda así como sorprendido. Entonces, cuando este chico abandona esta casa, pues quiso salirse con la suya, pero lamentablemente pues es apresado por la policía, pero para suerte de él, bueno, el monseñor, como se dice, no lo delató. Este monseñor le aconseja que, mira, te regeneres, trata de regenerarte y no sigas haciendo estas cosas malas. Por aquí lo tengo. Este es el consejo que le da el monseñor a Jean Valjean, de que no siga robando y que enderece su vida en el camino del bien. Pues al recibir esas palabras, Jean Valjean da una palabra de despedida y se marcha de la casa, como que si no hubiera escuchado las sabias palabras del amable monseñor. Y al día siguiente vuelve al hurto, pero este sería el último. Y a partir de ese momento, pues decide que es tiempo de regenerar su vida. Pero dentro de este lapso, pues de que él se va de la casa del monseñor, pues, y él le da este consejo, resulta que Jean Valjean comete otro error. ¿Y cuál es el error que comete? Pues le roba 2 frascos a Gervasillo y hacen que Jean Valjean empiece a tomar conciencia de la necesidad de su regeneración. Jean Valjean pues se cambia el nombre por el de señor Magdalena y tras el invento de, de un azabache pues se enriquece. Fortuna que le sirve para ayudar a los más necesitados, pues en medio de todo tipo Robin Hood. Roba y de lo que roba da a los pobres. En este caso él se regenera y de lo que inventa pues lo ayuda a ganar dinero y ayudar a otras personas. Admirado y querido por el pueblo, pues es obligado a aceptar el cargo de alcalde, pero para su desgracia, Jean Valjean se encuentra con su perseguidor Javert. Y hemos por aquí, vamos a ver el tiempo, pues ya hemos finalizado esta primera sesión, así que los invito a hacer la conexión a la segunda sesión de literatura de cuarto grado.